¿Qué tipo de cuestiones dirás que son clave a la hora de entrar en una negociación? Lo principal es preguntarte por lo que yo sé que a ti te interesa, de manera abierta, para que tú hables mucho. Yo quiero saber cuántos años tienes y no te voy a preguntar cuántos años tienes visto. Yo te voy a decir, tú tienes que ser de la edad de mi hermano. Y ahora, si tú me lo quieres decir... Respecto a todo esto, a la hora, por ejemplo, de tratar con criminales de distintos perfiles, digamos que la forma de tratar imagino que será distinta dependiendo del tipo de criminal. Hollywood ha hecho mucho daño en este sentido. El poli bueno, poli malo. Eso es. Y es que eso no funciona, nunca ha funcionado. O sea, el poli bueno, poli malo no ha funcionado. Y está más que comprobado que lo que funciona es el poli bueno, poli bueno. Cuando la gente se siente relajada, distendida, al final habla más y aporta muchísima más información. Hablemos de algo que está muy de moda últimamente, perfiles narcisistas. ¿Cómo tratar con estos perfiles? Pues hay una clave para tratar con los perfiles narcisistas, es correr. O sea, yo siempre lo digo, si tú tienes una persona identificada como una persona narcisista, mi recomendación es que huyas de ella. ¿Cómo mides el ego más o menos de una persona? Bueno, hay algo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho ver. No se ve en todo el mundo, pero se ve bastante, por ejemplo, la palpitación mandibular. De gente que se queda mirándote, se calla y ves que empieza a palpitar la mandíbula y dices tú, uff. Yo siempre tengo un dicho muy claro cuando trabajas sobre grupos de personas que gestionan grupos de personas. Y es que digan lo que quieran mientras hagas lo que yo quiero. ¿Por qué te digo esto? Tú has escuchado el jueguecito este de qué color es esto? Blanco. ¿De qué color es esto? Blanco. ¿De qué color es esto? Blanco. ¿Qué beben las vacas? Leche. Eso lo hacen constantemente con toda la población, tanto a nivel mediático, a nivel político, a todos los niveles. Te preparan a nivel atencional una dirección y luego trabajan lo que les da la gana. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Estamos aquí con un señor que seguro que conoceréis porque ha ido a muchos podcasts, pero hoy va a ser uno mejor. Tenemos aquí a Juanma, ¿qué tal estás? Pues muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí. Pequeña presentación que yo creo que la mayoría te conocerán, pero para el que no te conozca, para tener un poco de contexto. Pues mira, un funcionario de carrera que le ha dado por estudiar un poquito el comportamiento humano, de manera profesional, pero también de manera particular, y sobre todo divulgando lo que es a día de hoy la ciencia del comportamiento y cómo aplicarla para sacar beneficio en todo lo que podamos. Descríbeme qué es la ciencia del comportamiento. Pues mira, son todas aquellas ciencias que lo que nos van a ayudar es a entender el por qué hacemos las cosas, el cuándo las hacemos y el por qué y el para qué, sobre todo. Apoyado como base, por supuesto, en la psicología, pero con otro montón de herramientas enorme para poder llegar de manera eficaz y, sobre todo, con soporte científico a una serie de deducciones que nos pueden ayudar a los objetivos que nos den la gana. ¿Crees que para eso hay que tener algún tipo de don o algo así? Porque imagino que es una persona muy observadora, muy analítica, de estar como muy pendiente de cada cosa. ¿O es algo que se puede entrenar de decir, mira, fíjate en esto, fíjate en esto? Sí, se entrena y se aprende. De hecho, fíjate, las chicas son muchísimo mejor que los chicos a la hora de percibir. De hecho, hay un estudio de hace no mucho que se ve lo que ocurre en el cerebro a la hora de percibir el rostro de los demás y a las chicas, a las mujeres se les ilumina 16 zonas diferentes y a los hombres 4. Wow. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando entrenamos nos igualamos. Con lo cual no hay problema. Eso recuerdo que lo comentó Sergio Luque, creo, en un podcast que decía en el tema de las cuotas femeninas. Dice, es que en ciertos ámbitos las mujeres son mejores en el ámbito policial que los hombres. Tiene una capacidad de observación brutal y a nivel incluso de poder llegar a la empatía emocional mucho antes que el hombre. El hombre llega antes a la empatía cognitiva. Entonces, claro, son ventajas que son muy buenas. Pero insisto, cuanto más entrenamos, cuanto más cognitivo hacemos el trabajo, nos igualamos. En materia, por ejemplo, de negociación, ¿qué tipo de cuestiones dirás que son clave a la hora de entrar en una negociación? Pues mira, para mí, una de las cosas más importantes en la negociación son, de inicio, una presentación adecuada, siempre para cumplir el objetivo que yo quiero cumplir en cuanto a lo que quiero que perciba la otra persona de mí. Quiero ir con un perfil alto, un perfil bajo, un perfil alfa, un perfil no alfa. Entonces tengo que iniciar esos 3-7 segundos iniciales que generas una primera impresión y luego la escucha. Es básica, o sea, es fundamental la escucha para cualquier tipo de negociación. Desde una negociación de negocios hasta una negociación de seducción, la escucha es clave, absolutamente. Un tema que yo creo que es muy interesante ahora y que a mí me encanta tratarlo ahora mismo y es la estrategia de negociación que está llevando Donald Trump. Sí. La que suelen llamar la estrategia del hombre loco, por así decirlo. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? Para explicarse un poco a la gente y ver un poco cómo es este tipo de perfil. Bueno, Donald Trump lo que tiene es que la figura de Donald Trump es muy especial y es completamente única. Entonces, primero, él tiene un potestas enorme, que no autoritas, que también en muchas ocasiones, pero el potestas de ser el presidente de los Estados Unidos es enorme. Y el miedo que puede generar o el rechazo que puede generar o la confianza que puede generar, eso ya cada uno. A nivel de comunicación, una cosa muy buena que tiene Donald Trump, que igual tiene Javier Milei, por ejemplo, es la autenticidad. ¿Que son excéntricos? Por supuesto, pero generan una capacidad de conexión con mucha gente que no generan otro tipo de políticos. Y es a través de esa autenticidad, insisto, aunque sea muy radical muchísimas veces, pero eso es algo que va a llevar probablemente mucha ventaja a Donald Trump. Él negocia de una manera muy diferente a cualquier tipo de político. Va a jugar con tus emociones, te va a poner al límite. Bueno, hace poco creo que salía como
saludaba al presidente de la República Francesa, y es que ahí hay energía cinética y potencial en los saludos de las manos, de yo te cojo, yo te tiro, no sé qué. Al final lo que quieren es provocar reacciones y en muchas ocasiones generar incomodidad. Y a través de tu incomodidad, de tu perfil emocional más alto, voy a poder modificarte mucho mejor y llevarte a mi terreno. O sea que es un real estratega. Además es también muy curioso, por ejemplo, con el tema de Canadá, cómo trataba con Trudeau, que le decía que era el gobernador del estado 51 de Estados Unidos. Es brutal. Y juega mucho con esa parte como del sentido del humor y también un poco como de la caricaturización de las personas, y esto cala bastante, es muy curioso. Claro, pero además es muy hábil porque va diciendo sin decir, es decir, aplicando un poquito como del humor, de como el que lo suelto, como el que parece que se me ha escapado, pero es un dardo certero y milimétrico a lo que él quiere y a las intenciones que él quiere al final obtener con toda su oratoria, ¿no? Yo creo que es muy bueno en ese sentido. ¿Tú crees que la gente realmente cala este tipo de intenciones? Porque, a ver, yo cuando lo veo, a lo mejor porque estoy muy acostumbrado a analizar, digamos, las estrategias que aplican ciertos políticos, digo, es que es muy obvio lo que quiere hacer, pero veo que la gente se queda simplemente con el titular. Veo, va a hacer esto. En plan, es como, a lo mejor está queriendo provocar cierta cosa en el otro para luego buscar un intermedio o algo así, ¿sabes? Bueno, es que realmente eso podría ser una estrategia de negociación, es decir, lo que es el efecto anclaje, ¿no? Poner el foco en un sitio, en algo que es muy grande para luego llevarte a lo que realmente él estaba queriendo hacer, ¿no? Eso puede ser una estrategia perfecta, sin ningún género de duda. Pero bueno, cualquier cosa que podamos pensar de Donald Trump puede salir. De todos modos, fíjate, en cuanto a la audiencia que le observamos y que vamos a tomar, digamos, esa información que nos está ofreciendo a nivel verbal, a nivel de estrategia comunicativa, juega un papel muy importante en los sesgos cognitivos con los cuales la audiencia le estamos observando, como por ejemplo el sesgo de confirmación. Si yo soy contrario a la ideología de Donald Trump, todo aquello que haga, aunque sea muy bueno, incluso para mí, yo voy a rescatar lo que para mí es, digamos, va a apoyar a mi teoría de que ese señor no es bueno para mí, y voy a descartar lo que, en principio, cualquier persona objetiva sí que cogería como algo positivo. Es decir, cuando estamos sometidos a sesgos, que somos el 99% de la población, en el 99% de las ocasiones, al final vamos a coger lo que realmente nos interesa inconscientemente, y eso al final es un peligro. Pero si este político, en este caso Donald Trump, o Milei, o Pedro Sánchez, o yo, somos conscientes de esos sesgos y de esos prejuicios, podemos trabajarlos precisamente para que la audiencia obtenga la información que a mí me da la gana que obtenga. Y eso es brutal. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, que veo en los políticos y que lo veo muy obvio, y es el ir poquito a poco, ir dejando caer cosas claro. que poco a poco se van desarrollando hasta que llegan a una propuesta final mediante la repetición. Eso es. Cuando ya realmente el público lo tiene asimilado y lo tiene como bien interiorizado. Claro. Sí, porque lo vas notando, es decir, lo vas observando. Esto es como que cuando te van salpicando con el agua y al final acabas empapado, ¿no? Eso o la teoría de la rana, ¿no? De meterla en agua hirviendo o ir calentando el agua. Es exactamente lo mismo. Cuando a ti te van adelantando, o hay una idea de que quizá el año que viene se pudiera hacer este tipo de ley, pues ya te lo están poniendo en el inconsciente. Y el inconsciente colectivo de todo el mundo lo tiene ya presente. Luego, todo lo que vaya evolucionando de ahí no va a ser tan sorpresivo como si viene de golpe. Luego es una estrategia muy antigua, además. Respecto a todo esto, a la hora, por ejemplo, de tratar con criminales de distintos perfiles, digamos que la forma de tratar imagino que será distinta dependiendo del tipo de criminal. Entendiendo de que hay algunos que tendrán un poco más de IQ, de este es un poco más retorcido, y a lo mejor lo que tengo que hacer es hacerme su colega, por así decirlo. Sí. Bueno, en realidad, Hollywood ha hecho mucho daño en este sentido. El poli bueno, poli malo. Eso es. Y es que eso no funciona, nunca ha funcionado. O sea, el poli bueno, poli malo no ha funcionado. Y está más que comprobado que lo que funciona es el poli bueno, poli bueno. O sea, al final, cuando nosotros generamos una... Sí, pero además hay mucha evidencia al respecto. De hecho, yo conozco un Navy SEAL que lo que hacía era con el tema del poli bueno, era una persona que se encargaba de la custodia de prisioneros y conseguía información que la propia CIA no conseguía, simplemente porque él pues era un colega, ¿no?, para los prisioneros. Entonces sacaba esa información, luego llegaba con la información, a ver, esto es lo que queréis obtener. Y se da cuenta que cuando el ambiente es muy bueno, cuando la gente se siente relajada, distendida, al final habla más y aporta muchísima más información. Digamos que esto de manera general, pero luego a cada uno hay que hacer una pequeña preperfilación, si podemos, para a cada persona individualizar una estrategia de comunicación concreta. Pues si tú eres una persona muy narcisista, pues evidentemente te voy a tratar sobre tu ego, te voy a decir lo bueno que eres, lo bien que lo haces, el poco peligro que yo voy a ser para ti, voy a rebajar tus miedos, tus incertidumbres con respecto a mi presencia, por ejemplo, ¿no? Si eres una persona, pues, precisamente muy miedosa, mi primer objetivo va a ser reducir incertidumbre, quitar todo tipo de dudas en todo lo que tengas que hacer. Luego, el trabajo previo de preperfilación sobre una persona va a hacer que individualicemos cualquier tipo de estrategia de comunicación para ser muchísimo más eficaces. Y, por supuesto,
una persona con un IQ más alto, pues tenemos que hacerle ver que sabemos que es una persona inteligente, pero que no la tratamos de una manera diferente por ser una persona más inteligente. Hay que jugar en esa línea que es un poquito delgada, pero que es muy eficaz si lo sabemos hacer muy bien, pero muy, muy eficaz además. Es que esto que me comentas justo, yo lo he pensado muchas veces con el típico libro este de las 48 creo que son reglas de poder. Sí. Como vale, está guay, pero si todo el mundo lee esto, todo el mundo lo sabe. Claro, entonces, si quieres jugar con ventaja, tienes que disuadir respecto a eso. Entonces, esas leyes del poder no tienen, digamos, ningún efecto frente a la gente que las sabe, por así decirlo. Sí. O que las tiene interiorizadas. Bueno, de todas maneras es un libro. Y como yo siempre digo que los libros al final no te enseñan todo lo que sabe el autor del libro. Porque si no, nadie contaría con él, ¿no? Nada más que con su libro. A ver, un libro como Las 48 leyes del poder o Persuasión o, bueno, mil de lo que hay, sí que asientan unas bases generales que podrían servir para mucha gente, pero creo que el efecto más grande que podemos realizar es cuando individualizamos las estrategias con cada una de las personas, pero por supuesto tenemos que tener información de ellas, con una preperfilación, un trabajo previo de información sobre cualquier tipo de persona. Y lo podemos hacer a día de hoy, es más que sencillo hacerlo. ¿Cómo preperfilas una persona? Pues a día de hoy con redes sociales, pero no con todas las redes sociales ni de la manera que probablemente esté pensando la gente que nos esté escuchando. Mira, si yo quiero, por ejemplo, impactarte a nivel presencial, ¿no? Me vas a conocer y quiero hacer negocios contigo, yo digo, ostras, a ver cómo le puedo impactar a Víctor y generarle sobre todo confianza. Lo fundamental y lo principal es generar confianza. ¿De qué manera puedo generarle confianza? Bueno, pues por ejemplo, ¿qué sesgos existen que van a hacer que simplemente con tú observarme a mí o ver algún detalle mío, ya voy a generarte más confianza? Por ejemplo, el sesgo de grupo. Si tú y yo pertenecemos a un grupo, cuanto más minoritario sea ese grupo, más confianza vas a tener sobre mí. Por ejemplo, tú imagínate que eres no sé, me voy a inventar, del Celta de Vigo, ¿vale? Y yo, pues, sabiendo que eres del Celta de Vigo, pues de repente pues en mi móvil está el escudo del Celta de Vigo. Yo no digo nada, pero tú se ilumina el móvil y tú ves el escudo del Celta de Vigo. Ya hay un acercamiento a nivel no consciente. Pero eso puede ocurrir de cualquier manera, o sea, a nivel de ideología política, a nivel de fútbol, a nivel de religión, a muchos niveles. Cualquier tipo de grupo que nosotros seamos, digamos, individuos de ese grupo, va a hacer que nos acerquemos. Y eso es algo que si se trabaja bien es súper potente, porque podemos trabajar varios grupos a la vez. O sea, yo puedo ser del grupo del Celta de Vigo, que me suene a CDC en el móvil, que sé que te gusta a ti y lo he puesto con la ocasión, y dos chorradas más que parece una estupidez, pero es información que yo puedo sacar. Y luego ya, si yo puedo ver por redes sociales que te encanta la puntualidad, o que al revés, que le quitas importancia, que todo esto pueden ser temas de conversación que yo puedo sacar para, de alguna manera, ir en la misma línea que tú y trabajar sobre eso. Pero es muy importante ser conscientes que redes sociales, yo jamás miraría LinkedIn, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una red que yo voy a poner lo que quiero que se vea de mí, de lo buen profesional que soy. Incluso en redes sociales, como pueden ser Instagram, TikTok, etcétera, yo me voy más a los comentarios de tus colegas, a tu foto. Si yo identifico que hay uno que es muy amigo tuyo, me voy a ir a su feed para ver cuándo sales tú, de qué manera, porque es algo que tú no controlas. Entonces, si tú estás, no sé, me lo voy a inventar, pues en una convención del PP, que tú no lo quieres poner pues porque no quieres vincularte de nivel, pero resulta que tu colega sí que te ha sacado una foto aunque no te haya etiquetado, yo ya sé que tú eres de un partido político y lo voy a utilizar. De cualquier manera y de cualquier información que puedas obtener a ese nivel, la puedes utilizar a nivel no consciente. Yo hace no mucho utilicé el amor a los perros de una directiva de un gran banco y la fecha de su cumpleaños. Y la utilicé en una presentación y me acercó mucho porque luego lo desvelé la estrategia y le encantó precisamente porque vio que ese acercamiento se produjo inconsciente. Ahí puedes tirar del horóscopo también, que les gusta mucho. Claro, sí. Tienes cara de Libra. Sí, yo veo que de vez en cuando pones algo de Escorpio, no sé qué, pues a lo mejor yo digo, oye, pues... Me gusta. Claro, y además es Escorpio. Cree en el horóscopo, pero ¿con quién es compatible Escorpio? ¿Con Cáncer? Pues yo soy Cáncer. ¿Me entiendes? Entonces, trabajar eso funciona. También hay que tener cuidado con una cosa, esto es un consejo. Hay que intentar no mentir en todo esto. Porque si yo digo que soy Cáncer y tú y yo al final nos hacemos socios y te das cuenta que cumplo en febrero, dices, oye, cabrito. Es un ejemplo, ¿no? Pero que en cualquier tipo de negociación la mentira hay que tenerla muy lejana, muy lejana. Hay que adornar ciertas cosas, se adornan y se da más luz a unas cosas que a otras. Pero la mentira cortita. Esto recuerdo una cosa que me contaron de modus operandi, muchas veces de inteligencia, de cuando querían hacer caza a ciertas personas, es como que, digamos que investigaban su rutina y buscaban un poco momentos en los cuales pudieran darse ciertos encuentros casuales
con una mujer maravillosa que curiosamente encajaba con todo lo que le gustaba. La mujer se ponía al lado suya en el AVE con una revista de algo que le gustaba y curiosamente surgía una conversación. Es que es eso. Y está todo preparado. Es algo curioso porque me lo han comentado varios políticos. Dice, con lo que más hay que cuidarse de estas cosas es con las mujeres. Sí. Porque es con lo que más atacan este tipo de perfiles. Desde luego, si eres un hombre heterosexual, evidentemente vas a ir por ahí. Pero es que es más, si tú eres un loco de las motos, a lo mejor te ataco con las motos. Yeah. Cuidado, y lo digo con conocimiento de causa. Es decir, se utilizan los hobbies de la misma manera que los vicios, que o sea, cualquier tipo de cosa que para ti sea algo muy, muy, muy bueno, lo puedo utilizar de manera accidental, como casual, para introducirme en tu círculo más cercano y de ahí poder construir cualquier tipo de estrategia, la que me dé la gana, y se hace. ¿Cómo eres capaz de separar, digamos, que la vida fuera del trabajo de, digamos, que la vida del trabajo? Porque yo pienso en, joder, si te pones a pensar en lo retorcido que puede ser toda la realidad, todo lo analizas con esa perspectiva y puedes estar todo el rato alerta, por así decirlo. En realidad, yo creo que nací con la habilidad... Mi gran habilidad es el switch off. O sea, yo llego y desconecto y soy el tío más feliz del mundo. Entonces, es verdad que hay ciertos momentos, sobre todo con mis hijos, en los cuales pues, me vienen ciertas cosas que he tenido que vivir por mis profesiones diferentes, en donde me alerta y me provoca cierto malestar la posibilidad de que les pueda ocurrir algo con todo lo que yo he tenido que ver. Y eso sí que me genera cierto malestar. Pero luego lo separo bastante bien. Incluso soy consciente de que en la ignorancia se vive mucho mejor, Víctor, te lo aseguro. Sin duda. Es decir, cuando tú tienes la capacidad de ver ciertas reacciones que el otro no controla, la mayor parte de las ocasiones va a ser negativo. O sea, casi siempre te vas a dar cuenta que tu cuñado te odia, que tu suegra no te puede ni ver, cuando tú pensabas que te llevabas de lujo con ella. Y tú, hostia, pues es mejor no verlo y sé feliz, vive todo lo que puedas. ¿Cómo podemos saber si tu suegra te odia? Vamos a ver eso. Escucha, te odia. No, hombre, broma. Pero sí hay reacciones a nivel del lenguaje corporal que son incontrolables y que va a realizar simplemente con tu presencia en el momento que hay algún tipo de gesto como, yo qué sé, como un pinzamiento de nariz concreto y certero en el momento adecuado, o simplemente la orientación del cuerpo, te van a dar pistas. Y luego, si tú eres hábil, lo puedes provocar, es decir, ostras, me ha parecido ver que no le caigo bien a esta persona. Vas y vas a provocar reacciones para confirmarlo. Y lo confirmas. Y es que lo normal y lo que suele ocurrir, que cuando hay sospechas, luego terminas confirmándolo. O sea, que podemos decir que hay un sexto sentido, por así decirlo, Claro, la intuición puede llegar a tener un factor ahí. Es que lo del sexto sentido de la intuición al final tiene ciencia. No, para mí tiene ciencia. Al final es una activación del cerebro por amígdala, por neuronas espejo, que leen el lenguaje corporal inconscientemente de los demás, que es una de las facultades de las neuronas espejo, y luego experiencia. ¿Neuronas espejo a qué te refieres? Las neuronas espejo son unas neuronas que tenemos en la parte posterior del cerebro, ¿no? Que entre muchas funciones que tienen, la sociabilización, la empatía, el aprendizaje, también es el captar el lenguaje corporal del otro. Pero hasta tal punto, Víctor, que llegas a... Imagínate que yo te estoy observando que te digo algo y haces un gesto, haces una combinación de gestos. Al yo observarlo, mis neuronas espejo activan las mismas zonas del cerebro como si yo hiciera los gestos. Luego fíjate si me están informando bien de lo que te está ocurriendo a ti. Es brutal. ¿Qué es lo que ocurre además? Si yo tengo una biblioteca de experiencia vivida muy grande en situaciones parecidas a las de ahora, acierto mucho más. Por eso la gente, cuando más antigua es en los puestos de trabajo, más experiencia tienen en ciertos sitios, aciertan más. Tiene sentido, sí. Mucho sentido. Porque al final vas como... al final es como una inteligencia artificial. La vas alimentando, vas enseñando, vas entrenando y capta cada vez más rápido todo. Yo le llamo el neuronas espejo y biblioteca. Biblioteca es, pues no es lo mismo... tú que eres más joven, que has vivido a lo mejor un determinado momento 3 veces, que yo lo he podido vivir 18. Claro. Entonces yo voy a tener, digamos, más argumentos o más posibilidades de acertar que tú. Yo creo que podría ir por ahí, tranquilamente. ¿Crees que se puede llegar a engañar a un profesional de todo esto? Sí, vaya. Y te lo digo porque a mí me han engañado muchas veces. Bueno. Porque además es que, mira, quedaría muy bien decir, no, un experto en comunicación no verbal y de análisis del comportamiento es una máquina de... Vamos a ver. La técnica es perfecta. Es decir, el tú poder analizar, el poder llegar a conclusiones, el tener todas las... Cuando tú tienes toda la información, podríamos acercarnos a la perfección. ¿Qué es lo que ocurre? Que los que no somos perfectos somos los analistas, que tenemos sesgos, prejuicios, malos días, me dejo llevar, si me gusta una persona la voy a percibir de otra manera. De hecho, el efecto halo sabemos, por ejemplo, que es otro sesgo, ¿no? Las personas guapas dan una información o una percepción a la otra parte diferente que cuando una persona es guapa. Y esto se sabe y se ha comprobado a nivel judicial incluso. Es decir, las personas guapas obtienen 1/3 menos de condena que las personas que no son guapas. Que es muy fuerte. Eso está comprobado, ¿eh? No, es un privilegio de los de verdad. Realmente. No, esto tú verás. Te abre muchas puertas también. No, es así. Incluso las personas altas generan más confianza que las personas más bajas. Entonces, pues
Pues eso es el peligro que a los analistas nos aborda muchas veces. Mira, yo en ocasiones cuando tengo que llegar a tomar una decisión importante, muy importante, yo freno, intento frenar, parar y decir, oye, Juanma, ¿esta decisión la estás tomando tú de manera objetiva, lógica y precisa? ¿O estás ahora mismo actuando bajo algún tipo de sesgos o bajo algún tipo de prejuicio? Y te sorprendes, porque la mayor parte de las ocasiones estás bajo algún tipo de esto. Incluso a nivel político. Tú imagínate que me lo invento, que el PSOE dice A. Yo digo, fíjate que ha dicho A el PSOE. Y digo, pero escucha, si los otros hubiesen dicho A, ¿hubiese pensado lo mismo? No. Y yo te digo que la mayoría de las ocasiones no hubieses dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque estás trabajando bajo el sesgo de grupo, por ejemplo, o el sesgo de confirmación, o simplemente con prejuicios. Muy interesante esto porque hay personas que sí que tienen esa capacidad como de análisis o de pararse o digamos que tener ese diálogo consigo mismos, sí. Pero yo me doy cuenta que la mayoría de personas no lo tienen. No, yo te digo que el 99% de la gente no lo tiene. Y para mí eso fue una hostia de realidad muy grande, porque yo a veces me ponía a pensar cosas y digo, joder, una de dos, o no son capaces de entender ciertas cosas o no son capaces de hacer lo mismo que yo hago en la cabeza. Pero porque vamos en piloto automático. Mira, esto es como... mira, seguramente habrás escuchado, no es que utilicemos el 10% del cerebro, por ejemplo, ¿no? Mira, cuando nosotros estamos en atención, es decir, estando atentos a una determinada tarea, como máximo activamos el 2% de las neuronas, ¿vale? De la capacidad neuronal que tenemos. Es decir, hay un 98% que está missing. ¿Por qué te digo esto? Tú has escuchado el jueguecito este de qué color es esto? Blanco. ¿De qué color es esto? Blanco. ¿De qué color es esto? Blanco. ¿Qué beben las vacas? Leche. ¿Por qué? Porque tu 2% de atención, cuando tú pones la palabra beber, blanco y vaca, te sale leche. Eso lo hacen constantemente con toda la población, tanto a nivel mediático, a nivel político, a todos los niveles. Te preparan a nivel atencional una dirección y luego trabajan lo que les da la gana. Joder. En realidad es muy decepcionante decir esto. Porque es como, Dios mío, todo el mundo es tan manipulable. Sí. ¿Hasta qué punto crees que se puede llegar a esa manipulación? Bueno, hasta los puntos más extremos que te puedas imaginar. De hecho, si se manipula bien no te das ni cuenta. Porque fíjate, una buena manipulación, y es algo que yo trabajo no como manipulación, pero sí como persuasión, aunque realmente es lo mismo, seamos sinceros, al final es que tú tomes una decisión que creas que la has tomado tú, pero en realidad la he tomado yo. Y eso va a misa, porque el poder de una decisión tomada por uno mismo y madurada por uno mismo es enormemente pesada y férrea. Y probablemente no la vaya a doblegar casi nadie. Si por el contrario yo lo que intento es convencerte con mis argumentos, pues a lo mejor me das la razón, pero dentro de 30 minutos me dices, mira, que no. Entonces, ese poder de que tú tomes esa decisión pensando que es tuya es espectacular. Bueno, y también en algunos casos, a lo mejor si tienes mucho ego, es como, voy a hacer que de alguna manera, no te lo voy a proponer, pero te voy a ir dejando, digamos que poquito a poco, que lo madures para que creas que en algún momento eso te ha salido de tu cabeza. Sí, sí. Voy sembrando una semilla, lo voy regando y demás. Sí, además, si porque hay ciertos perfiles que son como muy al jefe no le vas a decir que haga eso. En plan, le tienes que sugerir cosas para que llegue a ese punto. Exactamente. Eso es una estrategia. El hacerle ver que al final la idea es suya y encima darle la enhorabuena. El jefe, qué idea más buena. Apaña. Es muy interesante porque muchas veces desde los perfiles así un poquito como más de autoridad se percibe como que el ganar es el tener la razón y muchas veces no te das cuenta que al final ganar puede ser que el otro haya conseguido que tú hagas lo que él quería hacer y él no necesita decir, hola, he ganado. Es que es un problema de egos. Sí, mira, totalmente. Mira, el cerebro está diseñado, o si tiene que elegir el cerebro entre tener la razón y ser feliz, elige tener la razón. ¿Y eso tiene alguna explicación? Pues por cuestiones de ego. O sea, es decir, al final el cerebro y nuestra mente, nuestro pensamiento es feliz cuando estamos debatiendo y al final alguien te dice, joder, pues mira, tienes razón, no lo había pensado de esta manera. Nos embarga la satisfacción, como digo yo, ¿no? Pero no, o sea, realmente es malo porque si tú conoces esto, al final, pues te voy a trabajar eso. ¿A tú qué quieres? ¿Llevar la razón? Vale. Yo siempre tengo un dicho muy claro cuando trabajas sobre grupos de personas que gestionan grupos de personas. Y es que digan lo que quieran mientras hagas lo que yo quiero. Y en ocasiones, en las negociaciones, sabes que es muy famoso el win-win. El win-win, pero mucha gente el win es protestar, es tener la última palabra, es decir lo que les dé la gana. Que lo digan, no pasa nada. Porque nuestro propio ego, nosotros, muchas veces queremos tener la última palabra. No la tengas. Que la tengan ellos. Mientras hagan lo que yo quiero, déjales ese win para ellos. Lo que pasa es que el ego muchas veces no nos permite tener o ceder la última palabra a la otra persona. Sí. Y es un error, porque muchas veces esa persona se conforma con eso. Déjales, da igual.
Y también es interesante que en muchos casos, a veces, cuando sobre todo desde la perspectiva de personas más vengativas, tienen como la necesidad de machacar al otro, cuando en realidad a lo mejor la mejor defensa frente a eso es, vale, te he ganado, pero te voy a dejar salir dignamente. Para que no vuelvas. Porque si no va a ser digamos que un ataque constante. Yo me vengo, tú te vengas. Yo te vengo, tú te vengas. Es como, bueno, te dejo una salida digna, te demuestro que te he dejado ahí arrinconado, pero sal. ¿Sabes? Sí, incluso a la vista de los demás. Es espectacular. Si tienes la capacidad del toreo, que a mí me gusta llamarle el toreo, de hacer ver que tú has ganado, pero que ofreces la salida digna, multiplicas la acción por 10. Es decir, a nivel de audiencia, probablemente a lo mejor esa persona no se dé cuenta y solamente se queda con el he ganado yo, he dicho lo último, pero a nivel propio y a nivel de audiencia, que muchas veces la audiencia es la gran olvidada, vas a hacer ver que no solamente has ganado, sino que encima has dejado que se vaya con esa percepción, ese sentimiento de que ha ganado él. Y eso es el sumum del toreo. Descríbeme qué es el toreo. El toreo es la capacidad de que, como he dicho antes, que la otra persona al final haga lo que a mí me da la gana, que crea que además lo ha sido algo suyo, y encima te luzcas delante de la audiencia de tal manera que se den cuenta que has ganado tú, que tú lo sabes, que le dejas a la otra persona que tenga la percepción de que has ganado ella, porque al final es como casi hasta un acto de generosidad. O sea, yo te podría hundir la miseria diciendo te acabo de ganar, pero sin embargo no voy a ser así. Y voy a dejar que te vayas tú con esa sensación. A mí no me importa esa sensación. Pero yo creo que frente a eso tienes que tener una persona que es poco inteligente, que no se dé cuenta. Porque yo creo que el que es un poco inteligente se da cuenta de que te estás chuleando de él. Pero no es cuestión de inteligencia, Víctor. Yo creo que es cuestión de ego. Bueno, puede ser, sí. Es que el ego está muy por encima de la inteligencia. Una persona puede ser muy inteligente, pero como tenga un ego muy grande y necesite mucho agua ese ego, si le das ese agua, al final el resto desaparece. Entonces, evidentemente es más difícil a una persona inteligente el poder torearla, pero se hace, sin ningún problema. ¿Cómo mides el ego más o menos de una persona? Bueno, pues un poco al final con sus pulsiones, como dice Fermíralles, con sus pecados capitales. Entonces tú vas a ver un poco hasta qué punto es una persona muy soberbia, es una persona pues, que le gusta una cosa u otra, y sobre todo cómo pelea a nivel propio, a nivel un poco narcisista, si lo podríamos denominar así, el que tú le estés llevando a la contraria, el que estés poniendo objeciones, el cómo tolera el que tú le estés quitando la razón. Si es una persona que no tiene un ego muy grande, pues a lo mejor te lo puede decir, oye, pues a lo mejor tienes razón. Es decir, el cómo va reaccionando a una conversación normal donde tú estás poniendo, pues, digamos, no en duda, pero sí ciertos parches a lo que él esté diciendo en una conversación normal. Y luego a nivel de lenguaje corporal, si tú sabes apretar un poco los tornillos, o sea, la elevación de la barbilla, el sacar un poquito de pecho, el golpecillo con la ceja, algunas cosas de estas son matemáticas. Y perfiles así a lo mejor que son muy pasivo-agresivos, pero que sí que tienen ego, pero a lo mejor no te lo muestran directamente, pero se quedan como ahí... Contenidos. Sí. Eso lo ves en su lenguaje corporal. Bueno, hay algo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho ver. No se ve en todo el mundo, pero se ve bastante, por ejemplo, la palpitación mandibular. De gente que se queda mirándote, se calla y ves que empieza a palpitar la mandíbula y dices tú, algo está pasando por ahí. Se está calentando, sí. Oye, y a lo mejor es perfecto, es lo que tú quieres. Y le echas un poquito más de leña al fuego y al final salta, si te interesa que salte o no. Entonces, a nivel de lenguaje corporal, cuando hay una contención emocional, es donde lo puedes sacar, donde lo puedes ver. En el timbre y el tono de la voz de vez en cuando también lo puedes detectar, pero si está en la escucha no puedes, evidentemente. Entonces, a nivel de lenguaje corporal, la recolocación, el recolocarse la ropa, el erguirse, todo esto son claves no verbales que son clarísimas de una persona que está escalando en lo que es la gradación, entre comillas, de la violencia interior. Una cosa que yo creo que le interesará mucho a la gente, ¿cómo se puede identificar, al menos en algunos gestos o lenguaje corporal, que alguien te puede estar mintiendo? Pues mira, a día de hoy, la evidencia científica nos dice que es imposible detectar una mentira con el lenguaje corporal. Joder, pues mira. No se puede. O sea, y es verdad que hay muchos libros de comunicación no verbal o curso de comunicación no verbal y detección de la mentira. La evidencia científica te dice que no se puede detectar mentiras. Pero hay estudios científicos que te hablan de claves no verbales concretas a la hora de detectar mentiras. Te pongo un ejemplo. En los años 60-70, quiero recordar, hay un estudio sobre la dilatación de la pupila, ¿no? Sobre que nosotros dilatamos la pupila cuando vemos algo que nos gusta, independientemente de la luz. Más tarde, a colación de ese estudio, se dan cuenta que dos grupos de personas, un grupo de personas roba un objeto y tiene que defender que no lo ha robado. Y el que no lo ha robado también tiene que defender que no lo ha robado. La diferencia entre los dos grupos es que el grupo que sí que ha robado, todos sus integrantes dilatan la pupila en los 5 primeros segundos de la defensa. Eso podría ser un indicador. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que hay otro estudio anterior que te dice que una persona, cuando experimenta un rendimiento cognitivo superior a lo normal, podría dilatar también la pupila.
Entonces, el que tú me defiendas que no has robado algo cuando lo has robado, yo no sé si es un indicador de mentira o que necesitas un mayor rendimiento cognitivo para defender algo que no has vivido. No. Por lo tanto, no puedo yo emitir un juicio porque puede haber un cisne negro dentro de todos los blancos. Luego no me lo puedo permitir. Y hay un estudio un poquito más serio, un poquito que yo le tengo bastante cariño, de la Universidad de Granada, donde han detectado que cuando una persona miente, la nariz experimenta un descenso de la temperatura, a la par que la frente, un aumento de la temperatura, con una entalpía o diferencia de temperatura de hasta 2,7 grados entre la nariz y la frente. Eso estaría muy bien si todos fuéramos con gafas con detector de calor, ¿no? Pero está la cosa complicada. Pero eso es lo más cercano que hay ahora mismo. Sin embargo, expertos como Jaume Massip de la Universidad de Salamanca hablan de la lingüística forense como una herramienta más cercana a la posible detección de la mentira que solo el lenguaje corporal. Yo creo que si juntáramos las dos nos acercaríamos bastante a la posibilidad de detectar mentiras, pero como no es exacta y hay un margen de error bastante grande, creo que es una temeridad tomar decisiones importantes basándonos en la detección de la mentira. A día de hoy no se puede. Sí, porque al final yo creo que puedes tomar muchas decisiones al final sugestionado por cosas que a lo mejor no son tan determinantes como lo que estás viendo en sí. Sin duda. No sé qué, no sé cuántos. Claro, y muchas veces tomamos decisiones con respecto, por ejemplo, a gestos cuando no sabemos por qué se ha producido el gesto. No, yo te puedo decir, y esto es cierto, hay un gesto que el pinzamiento de la nariz lo interpretamos como que no te ha gustado algo, intuición de problemas, pero siempre no. Tú puedes tener una rinitis, un resfriado, una alergia, o sea, pueden ser mil reacciones, pero hay una que sí va a ser lo que no te gusta algo. Pero tienes que saber identificar cuándo es ese momento y no cuándo es cualquiera de los otros, que te puede confundir. Luego, la habilidad no solamente es en verlo y interpretarlo, sino en poder separar los gestos que son interpretables de los que no lo son. Por eso, al final, aunque hubiera una clave muy evidente de detección de la mentira, incluso aún así, habría un montón de errores. Una cuestión que te he oído hablar yo muchas veces de ella y creo que es muy buena para la mayoría de personas. ¿Cómo causar una primera buena impresión? Mira, normalmente cuando nosotros queremos causar una primera buena impresión, lo que tenemos que exportar hacia la otra persona son aquellos elementos, aquellas reacciones, digamos, que experimenta una persona cuando ve un elemento positivo, algo que me gusta, algo cuando yo de repente, pues no sé, aparece por aquí alguien que me cae muy bien, que me digo, pues ¿qué es lo que ocurre? ¿No? O sea, por sentido común, pues le sonrío, le miro, probablemente me ponga así un poquito de pie. Y una cosa que no la solemos atribuir en el imaginario colectivo es la elevación de las cejas. O sea, eso lo conoce muy poquita gente, ahora se conoce más porque lo pregono por ahí. Pero es verdad que cuando nosotros, y esto viene del FBI, viene de Joe Navarro, cuando nosotros vemos un elemento, una persona normalmente que para nosotros es algo positivo, nos apetece que esté, nos gusta, nos cae bien, elevamos las cejas cuando le vemos. Yo te veo aparecer por aquí y digo, hombre, Víctor, ¿qué tal estás? ¿No? Pues un golpe de cejas. Claro, cuando yo veo que tú me sonríes con una sonrisa verdadera, que se diferencia de la sonrisa que no es verdadera, se puede diferenciar. Sonrisa verdadera, elevación de las cejas, y tú ves la actitud más o menos y el contexto, casi seguro, salvo que te haya formado conmigo o ahora que lo sabe la gente, que lo pueda hacer aposta, lo pueda hacer adrede, que de hecho invito a la gente que lo haga adrede. Si mañana tiene que estar cualquiera persona que nos escuche con su jefe, que le odia, y le ve aparecer al jefe, le dice, hola, buena jefe, y le va ya está. ¿Por qué? Lo que hablábamos antes, las neuronas espejo del jefe, el cerebro del jefe, la decodificación inconsciente del lenguaje corporal. ¿Qué va a percibir? Va a percibir esto el jefe. Y su inconsciente va a percibir que tú eres algo positivo para él. Genial. Esto me recuerda mucho a una cosa que comento yo muchas veces a mis amigos, es yo sé muy rápidamente si alguien me ha conocido por la calle o no. Por la expresión. Sí. La expresión es clarísima. De repente van así y hacen... Sí. De repente es como que se ilumina su cara. Sí. Y además, a mí me hace mucha gracia porque incluso mucha gente intenta evitar la mirada directa, ¿no? Entonces, te ven y quieren ver si realmente eres tú y ves que te miran de reojo y siguen andando, pero te siguen mirando. Y con media sonrisa así. Sí. En plan, muy creepy. Sí, como diciendo, no me ve. No, claro, te estoy viendo, me estás clavando los ojos. Y sobre todo el gesto de sorpresa. Además, es como una parada facial, una elevación pequeñita de cejas, que es sorpresa, evidentemente, incluso algunos caída en la mandíbula. Súper evidente. Yo por eso siempre a mucha gente le digo, coño, si te apetece saludarme, salúdame, no pasa nada. Si me he dado cuenta que me has conocido, no te dé corte. No, si me doy cuenta yo, tú tienes que verlo de kilómetros, ¿no? Sí, muchas veces. De hecho, yo con mi mujer muchas veces me digo, mira, en aquella mesa de allí creo que me han reconocido y tal. Ya estás tú con lo tuyo. Y a lo mejor al rato se levantan, oye, perdona, tú eres fulanito. Sí. Bueno. Es que hay un cambio de conducta, que dices, a ver, no soy tan guapo ni tampoco voy vestido de manera rara. Entonces, es muy raro que me esté mirando de esa manera. Es muy extraño, muy extraño. Además, ha dado con una clave, el cambio de conducta. O sea, una de las claves para la interpretación de todo lo que estamos hablando es precisamente los cambios bruscos entre comillas. Si tú estás con una línea base, te miro y que la cambio, es que algo ha pasado. No hay que ser un experto. Tú si solamente ves esto, dices, algo ha pasado. ¿El qué? Pues ya si tenemos la oportunidad de ahondar,
Pero en el contexto que dices tú, de que vas por la calle, alguien te mira, no sé, es que no falla. Es que no falla nada. O sea, sí. Hablemos de algo que está muy de moda últimamente, perfiles narcisistas. ¿Cómo tratar con estos perfiles? Pues hay una clave para tratar con los perfiles narcisistas, es correr. O sea, yo siempre lo digo, si tú tienes una persona identificada como una persona narcisista, mi recomendación es que huyas de ella. Pues son personas muy dañinas. Ten en cuenta que un narcisista es una persona que está ella por encima de cualquier otro, pero además son personas que sufren porque son muy envidiosas en la mayor parte de las ocasiones. Entonces, esa envidia, al final, ese sufrimiento propio hace que todavía sean más crueles, ¿no? Sobre todo si tiene un perfil de narcisista perverso, etcétera. Son perfiles que pueden hacer muchísimo daño. Suena duro eso de perverso, desarróllamelo. Pues eso, justo. O sea, no solamente son narcisistas de yo mimé conmigo y de yo por encima de todo lo demás, sino que encima disfruto con el hacerte sufrir a ti, con el machacarte, con el ver que lo estás pasando mal. Yo me he relacionado con algunos y son terribles. Mucha gente me dice, dame alguna clave para... Digo, mira, huye, pon metros por medio porque es horrible. O sea, es horrible. Es uno de los perfiles probablemente que yo evitaría a toda costa. ¿Y no hay capacidad de corrección dentro de esos perfiles? No. Ninguna, ni una catarsis a nivel personal. No, me preguntaría a lo mejor si a nivel de accidente, de algún golpe, pero pues probablemente sea todo lo contrario. Es decir, sí que ha habido gente que ha tenido... Bueno, tenemos el caso de Phineas Cage, ¿no? Que era un trabajador en Estados Unidos de las vías del tren, que era un señor, un polite, era un señor súper educado, tuvo una lesión en el lóbulo prefrontal y se volvió un delincuente. O sea, empezó a ir a prostíbulos, empezó a drogarse, a beber, a pelearse, a insultar. Era un camorrista, o sea, horroroso. Y todo fue por una lesión. De hecho, hay algunos asesinos en serie. Quiero recordar que en el que está basado la película It, pero creo recordarle, a lo mejor no, a lo mejor estoy mintiendo, que creen que se generó ese perfil de psicópata, asesino, etc., por un golpe de un columpio en la cabeza. Joder. Cuando era jovencito. Entonces, pues la corrección es a mal, siempre. Entonces, y aparte que no es una enfermedad, es que al final los perfiles de conducta antisocial, pues eso es un trastorno, no es una enfermedad. Entonces, bueno. Y en estos casos, por ejemplo, que hay mucha gente yo creo que los confunde, ¿cómo diferenciamos de un narcisista de un psicópata, por ejemplo? Bueno, es que un narcisista puede no ser psicópata, pero un psicópata sí es narcisista. O sea, muchas veces va de la mano. Un psicópata es narcisista. O sea, yo por encima de todo lo demás, absolutamente. Entonces, lo único que el narcisista cuando sufre porque está viendo que a ti te va muy bien, que pues ahí ya probablemente a lo mejor no sea más del perfil más psicopático, sino que es una persona que lo está pasando mal, que ciertas emociones que sí que le están jorobando bastante, pero me da igual, sea psicópata o no sea psicópata, si es narcisista, humo, fuera, kilómetros por medio. Y por ejemplo, en este tipo de perfiles en concreto, cuando tratas del tema, por ejemplo, de la psicopatía, ¿podemos hablar de psicopatía de sí diagnosticada o de rasgos psicopáticos? De a lo mejor esta persona tiene un poquito, pero no es del todo psicópata. Sí, es así. No, es que... O eres o no eres. No. La psicopatía es un espectro. Y como tal, va de la falta de empatía, una persona poco empática, está dentro del espectro de la psicopatía, hasta el 1% de la población que es psicópata puro de la pirámide. En todo ese espectro se mueve muchísima gente, muchísima gente. Claro, como digo yo, los chungos, me gusta definir los chungos así como más coloquial, es ese 1%, esa parte de arriba que suele ser pues, un psicópata de falta de empatía, digamos con todas las características y que encima suele estar muy relacionado con cargos de poder. Es decir, de hecho, creo recordar que alrededor del 15% de los puestos de altos directivos son psicópatas, de libro, o sea, psicópata. Un 15%, o sea, y hablamos en la población general gozamos entre el 1 y el 3% de psicópatas. No de la parte baja de la pirámide, sino de la parte media alta. Es una barbaridad. O sea, hablamos de 500.000 de psicópatas en España. ¿Cómo diagnosticas esto? Porque yo hay muchas veces que veo como las formas de diagnosticarlo y como que las veo muy obvias. Es decir, yo sabría responderte para que, digamos, que sacar la conclusión de que soy psicópata, puedes decirlo. Es que no. O lo contrario. Porque es como que veo venir las preguntas. No es fácil. Pero mira, fíjate si es difícil. Mira, hay un caso que creo recordar, se llamaba James Fallon, porque se parecía mucho a Jimmy Fallon el nombre, pero es James Fallon. Es un psicólogo que quería estudiar qué es lo que ocurría en el cerebro de los psicópatas en diferencia al cerebro de los que no eran psicópatas. Entonces él cogió un grupo de psicópatas para hacer el estudio del cerebro, de cómo funcionaba el cerebro y la diferencia con los que no son psicópatas. Venga, pues con los que no son psicópatas, venga, voy a coger a mi familia, voy a coger a mis amigos, me faltan un par de ellos, venga, pues el mío y el de este, vale.
empieza a trabajar, qué es lo que ocurre, y ven pues, que el cerebro de los psicópatas tienen todas las mismas características a nivel de funcionamiento, que no tiene nada que ver con el grupo de la familia, salvo uno, salvo un cerebro, del grupo de los que no eran psicópatas, el suyo propio. Ahí en ese experimento se dio cuenta que él era un psicópata y no lo sabía. Joder. Es decir, no es tan sencillo, no es tan fácil. De hecho, ya te digo, la psicopatía es un espectro y tú puedes estar en muchos sitios y no tener ni idea. No tienes, pero ni idea absoluta. Incluso ya hablamos incluso a nivel de detección, el psicópata integrado. No. Psicópata integrado es una persona que está integrada en la sociedad y que no te das cuenta que es un psicópata. Porque un psicópata, esto es otra cosa que es interesante de hablar. Cuando hablamos de psicópata hablamos de falta de empatía, lo que vamos a decir aquí nosotros, y no es realmente así. Porque sí podríamos hablar de falta de empatía emocional. Es que es justo lo que te iba a decir, porque yo creo que alguien empático es alguien que es inteligente a la hora de manipular. Eso es. Sí. ¿Por qué? Porque los psicópatas tienen empatía táctica o cognitiva. Es decir, yo no siento lo que tú sientes. No soy capaz de emocionarme por cómo estás, pero sé cómo estás. Porque soy inteligente. Porque sé el contexto, sé cómo funcionan las personas, sé cómo vas a funcionar tú, y es muy probable que tú estés ahora mismo enfadado o tú estés ahora mismo triste, porque lo normal y por digamos, descarte, sé que tú tienes que estar triste en esta ocasión. Luego hay una empatía, claro. ¿Qué es la empatía? Saber cómo está la otra persona. ¿Yo lo sé? Sí. Otra cosa es la empatía emocional, que es la que hace que no pises a otra persona, que pues valores el que una persona esté bien o esté mal por encima de cualquier otra cosa. Eso no lo van a tener. O sea, las emociones más empáticas o sociales, de alegrarse por el bien ajeno, no. Se alegran por el propio. Es decir, ¿hay emoción de la alegría? Sí, pero propio. Entonces, hay que jugar con eso. No es blanco-negro, es todo gris. Sí, que también imagino que puede ser al opuesto, de tengo empatía emocional, pero no táctica. En plan, entiendo cómo se sienten las personas, pero no sé cómo, digamos, que leerlo, por así decirlo. Un PAS, por ejemplo, una persona altamente sensible, son personas que son muy empáticas a nivel emocional y poco empáticas a nivel cognitivo. Pues, luego te vas al espectro autista y hay también algunas funciones que están ahí un poco alteradas o raras, ¿no? A nivel de percepción, etcétera. Evidentemente, no. O sea, hay muchas casuísticas diferentes, pero que ojo con Hollywood y con lo que pensamos de el psicópata es que no empatiza. Bueno, no empatiza como pensamos que no empatiza, pero al final mira, yo tengo un conocido que no quiero dar muchas pistas, es que se nos murió una amiga y cuando fuimos al entierro nosotros en este círculo sabemos a ciencia cierta que soy un psicópata del libro y estaba llorando como cualquier otro. Él no lo sentía. Sí, pero sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero tocaba. Y como tocaba, y no quiero que se me note, lloro. Y lloro. Wow. Es alucinante. Y por ejemplo, una cosa que yo creo que también es interesante tocar, ¿cómo has visto a nivel de lenguaje corporal todo esto que ha pasado con Elon Musk y el brazo en alza, digamos? Bueno, es que volvemos a lo mismo. Es que si nosotros intentamos hacer un análisis de Elon Musk desde la perspectiva de una persona normativa, pues la estamos liando. Sí, eso no es perder. La estamos liando. Entonces tenemos que ser conscientes de que está dentro del espectro autista. Tú fíjate la situación en la que se encuentra ahora mismo en ese momento estaba súper empoderado. También hay que recalcar una cosa, es que el tío le da la ketamina bien. Bueno, eso ya... Y que no te extrañe que iba un poco... Sí, pues eso ya lo desconozco, pero que tampoco me extrañaría ni un pelo. Lo ha dicho en público, no es nada... Pues entonces, mira, mejor todavía. No lo desconocía, pero mira, mejor. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí también tenemos que trabajar sobre el sesgo de confirmación. Todos aquellos que les da igual si es el saludo nacional dicen eso, nada. Los que les viene bien dicen eso. ¿Por qué? Pero además lo ven. No es que digan, no voy a decirlo, no. Es que lo ven por ese sesgo de confirmación. Está clarísimo. Yo para mí no lo es. Para mí no lo es clarísimamente pues, por la dirección, por el ángulo de la mano, por el contexto y porque Elon Musk no es tonto. Y creo que no le... Aunque lo quisiera hacer, no lo haría. Creo, ¿eh? Sí, que además analizando todo el conjunto es una persona muy pro-Israel, o sea, no tiene... Si tú miras todo el conjunto es como no tiene ningún sentido todo esto. Ninguno, eso es. Y por ejemplo, respecto al tema de los Asperger, tú por ejemplo, viendo a Elon Musk en su lenguaje corporal, ¿lo identificas de manera bastante clara o digamos que es un perfil curioso, por así decirlo? No, es un perfil diferente. Entonces, el catalogarlo como Asperger no me atrevería tanto. Sí, es verdad que hay ciertos perfiles que sí te llaman la atención, pero como para diagnosticarlo, ojalá tuviéramos una herramienta eficaz de que simplemente con la observación decir, este es psicópata, este es Asperger, este es no sé qué, este no sé cuánto. No, ojalá. Además que también muchas veces el perfil del autista es muy, muy variado. O sea, tienes desde autistas que son muy, muy funcionales, autistas que realmente tienen problemas en el día a día. Eso es. Entonces, catalogarlo de esa manera es temerario, aunque algunos se atreven a hacerlo, ¿eh?
yo no. ¿Qué dirías que puede beneficiar a una persona dentro de su negocio a la hora de tratar con otras personas que, digamos, que tienen su negocio y a la hora de, digamos, que establecer relaciones, hacer networking? ¿Qué vendría bien, te refieres? Sí, sobre todo en el sentido de, a ver, vamos a relacionarnos y para que no estés a la defensiva de te quiero sacar información, a la hora de relacionarte, ¿qué crees que puede beneficiar para que se sientan cómodos en esa situación? Bueno, lo principal es la escucha, lo que hemos hablado antes. O sea estar en una actitud más pasiva, ¿no? Sí, sí. Pero además, principalmente, haciendo preguntas abiertas, interesante a nivel personal, de, oye, es decir, de cómo de quitar hierro al principio de las cosas. Incluso yo me atrevería a decir a no ponernos a negociar desde el inicio. Primero, a nivel estratégico, como analista, es porque necesito crear una línea base tuya. Yo no sé cómo te comportas. Entonces, no me interesa que te comportes directamente en la negociación porque yo no sé si tú eres así o no eres así. No. Luego, primero voy a hacer una pequeña línea base de cómo te comportas a nivel normal y corriente. Y luego yo, si hago un pequeño estudio de preperfilado, lo que hemos hablado antes, pues ahí lo voy a meter para que tú estés tranquilo, relajado. Si no lo puedo hacer, lo principal es preguntarte por lo que yo sé que a ti te interesa de manera abierta para que tú hables mucho y yo generar una técnica de escucha activa para que tú hables y hables y hables y yo escucho y escucho y te voy lanzando feedback físico de que te estoy escuchando, de que me está interesando y eso hace que tú continúes hablando y te encuentres cada vez más a gustito y cada vez te abandones más. Abandonar me refiero en cuanto a la seguridad de a ver lo que digo, a ver lo que dejo de decir. Entonces a nivel estratégico y de sacar información es brutal esa técnica. Si encima haces una escucha activa con técnica eficaz, haciendo tus resúmenes, parafraseando, asintiendo, etcétera, es tremendo. Y si además tienes la habilidad de poder sacar información de manera no detectable, lo que yo llamo para mí, porque no existe, es una nomenclatura que tengo yo que se llama OININ, obtención indetectable de información, es sacar información de Víctor sin yo preguntarte. Yo quiero saber cuántos años tienes y no te voy a preguntar cuántos años tienes, Víctor. Yo te voy a decir, tú tienes que ser de la edad de mi hermano. Y ahora si tú me lo quieres decir, me lo dirás, pero muchas veces vas a necesitar decirlo. O de repente te digo un dato que es erróneo. Tú vas a tener la necesidad de corregírmelo. Además, cuanto más ego tengas, mayor va a ser la necesidad de corrección. Y eso lo voy a utilizar a mi favor. Lanzo el dato y tú tienes que corregirlo. Ya está. En el momento que lo corriges, yo asiento, digo, no me digas, me callo, genero un silencio y tú, pum, te lanzas. Es muy buena esa, ¿eh? Es muy buena y funciona de la leche. Y si la otra persona a lo mejor es, yo qué sé, es muy introvertida y no te quiere corregir, te quedas desarmada. No, pero si el tema que tú estás tratando para esa persona es importante, lo que tienes es introvertida, probablemente te tengas que ir a un plano más emocional. Por ejemplo, fíjate, si yo me pongo a hablar contigo, tú eres una persona muy introvertida y te cuesta hablar de algo, ¿no? Yo puedo perfectamente provocarte una pregunta interesante sobre ese algo, de algo que tú tengas que abrir, que inicialmente no te vas a abrir mucho. Entonces, no es lo mismo, que yo te esté escuchando y asienta, a que esté escuchando, te asienta y haga un parpadeo emocional. Tú me puedes decir, por ejemplo, bueno, es que es algo, no sé, te puedo preguntar sobre algo familiar, y decir, joder, es que lo hemos pasado bastante mal. Y yo te puedo decir, ¿lo has pasado mal? Joder, ya lo siento. El parpadeo emocional que has hecho le mete su... Sí. Le mete a tus neuronas espejo, le están diciendo, oye, a Juanma le interesa a nivel emocional lo que acabas de decir. Y como estoy hablando de lo tuyo, y a nivel emocional, a todos nos encanta hablar de lo nuestro, tiras. Es que justo cuando has hecho ese parpadeo es como, vale, me ha cambiado el filtro de cómo le estoy viendo ahora mismo. Sí. Es que es eso. Es que esa es la clave. Y es que eso lo trabajamos a todos los niveles comunicativos, ¿eh? Desde cualquier tipo de negociación empresarial hasta una persona que tiene una enfermedad mental que lo está pasando mal, que tiene depresión. No. Yo a lo mejor estoy con mi técnica aquí de tengo que decirle, tengo que no sé cuántos. Entonces, como no voy a estar, digamos, al 100% en la conversación, yo tengo que ser consciente de que de vez en cuando tengo que generar ese tipo de parpadeos para generar ese rapport, esa conexión. Entonces, cuando yo intuyo que me acabas de decir algo importante para ti, yo te voy a corresponder con un parpadeo emocional porque te estoy dando a entender que también es importante para mí. Ya somos grupo, genero confianza en ti y tú todavía te abres más. Y al final consigo toda la información que quiero. No, en realidad, si tú coges a la persona y de por sí como que la pones, digamos que con las defensas bajas, es decir, este es de los míos. Eso es. O sea, ya le has dado como las típicas confirmaciones, tienes ya mucho hecho. Mucho. También el otro se va a soltar mucho más. Ahí está. Ese es el truco. Generar confianza. Al final todo trata de generar confianza. De que la persona se sienta segura contigo, tenga una sensación de calma, de tranquilidad, de serenidad, de que no hay peligro, de no tener miedos, de no generar incertidumbres. Y sobre todo que no se note que te interesan las cosas. Ya. Por el momento que se note, ya dicen, uy, ¿y esto? ¿Por qué preguntas tanto por esto? Eso es. Por eso no se tiene que preguntar. No se debe preguntar. De todas maneras, casi todo lo que dices es como muy obvio, pero a la vez es como no te pongas a pensarlo, no tienes que ponerte a pensarlo. No lo haces. Pero porque tenemos
tenemos un patrón metido en el cerebro de preguntar, de decir, de cosas como muy arraigadas, que son errores enormes, ¿no? No sé, se me ocurre ahora mismo barbaridades que escuché hace poco de una persona que se murió, un hombre de 45 años, y quedaba el niño de 7 años, hijo único, con la mamá, y llegó una persona y dijo, a partir de ahora eres el hombre de la familia. Dices, ¿tú en serio le estás diciendo a un niño de 7 años que le está dando la responsabilidad? Tú fíjate lo que acabas de decir. Sí. Es una frase que tenemos arraigada nuestra. Es cultural. Te deja tu mujer, hay más peces en el río. No, es que yo no quiero más peces en el río, yo quiero mi pez, que es mi mujer. Pero lo decimos. Te acompaño en el sentimiento. Pero ¿hasta qué hora me acompañas? ¿Hasta las 3? Son frases vacías que hacen mucho daño y que tenemos que evitar. Es preferible decir, Víctor, mira, tío, no sé por lo que tienes que estar pasando. No tengo ni idea, pero aquí me tienes para lo que necesites. Sí, claro que sí. A decir, joder, qué duro ha tenido que ser. Es como decir, no hay que decir. Simplemente dar a entender que no tienes ni idea, que no sé, pero que aquí estoy. Es decir, el estar antes que el ser, ni muchísimo menos. Entonces, esa serie de frases y de cosas arraigadas hacen un daño horroroso. Y lo que dices, lo sabemos, pero no podemos evitar decirlo. ¿Cuál dirías que es así la que más grave cometemos y que tenemos más arraigada? Joder, es que son muchas. Son muchas. Las que te he dicho son terribles. Son terribles. Yo además que me relaciono mucho con el tema de la salud mental, pues a nivel de ideaciones raras, ¿vale? No quiero decir la palabra porque no sea que los algoritmos nos cancelen, pero cuando hay pérdidas graves hay cosas que no somos nadie, tío. O sea, no somos nadie en un velatorio, no somos nadie, no lo serás tú, entiéndeme. Y es que es muy típico. Y que también hay momentos y momentos, no sé, no es lo mismo que se muera una persona que ya es mayor, que se ha visto ese deterioro y que ya era inevitable que lo ves venir. A que sea una muerte a destiempo. Claro. Pero además, si te das cuenta, esto atiende más a las necesidades del que habla que de las que escucha. Sí, realmente es como tengo que decir algo, no somos nadie. Tú párate a pensarlo, de verdad. No, de verdad que no. Párate a pensarlo. No, es que es preferible lo que te digo. Oye, no tengo ni idea cómo tienes que estar, pero aquí estoy para lo que necesites. Punto, ya está. Ya está. Yo a veces pienso incluso que en esas situaciones el como sumarse al dramatismo no ayuda. Yo creo que incluso hay que intentar de alguna manera naturalizarlo y quitarle leña al asunto. Sí, efectivamente. Algo natural al final. Efectivamente, sí, porque si no al final lo que dices tú es echar más leña, es hacer lo que hacen los otros, y cuando tú llegas y han pasado 30 personas a decirte exactamente lo mismo, te das cuenta que lo que se dice son frases vacías porque no tienes otra cosa que decir. Y llega hasta afectar negativamente. Y cuando alguien te dice algo diferente, y esto fijaros el concepto que estoy diciendo, cuando alguien te dice algo diferente, es lo que se queda. Si eres diferente y eres sincero, eres auténtico. Y si eres auténtico, generas confianza. Y si generas confianza, llegas. Así de sencillo. Y por ejemplo, a la hora de tratar con víctimas en la policía, de tengo que darle una mala noticia a una persona, ¿cómo lo gestionas esto? Pues mira, volvemos a lo mismo. Tenemos que intentar ser lo más empáticos y conectados posibles y evitar las frases vacías. Evitarlas. Y yo recurro mucho a lo que te he dicho. Por ejemplo, en los servicios de emergencias sanitarias hacen una cosa que está muy bien. Y es, no sé, vas al familiar de alguien que ha fallecido y le tienes que decir, lamento decirle que hemos hecho lo humana y técnicamente posible para poder salvar la vida de su familiar, pero ha sido imposible. En una frase has dicho que lo lamentas, que has hecho todo lo posible y que ha fallecido. No es lo mismo a otra vez, ¿es usted la madre de fulanito? Pues está muerto. Y peores cosas que yo he llegado a escuchar. Entonces, pensémonos muchas veces en cómo decir las cosas porque vamos a hacer mucho daño. Cuando pensamos que no lo vamos a hacer, podemos herir una barbaridad. Una cosa que comentabas antes que se me ha quedado ahí un poco resonando. Cuando comentabas el tema de la persona esta que se pegó un golpe y le cambió la personalidad, ¿esto nos podría dar como un poco una noción de hay personas que de por sí vienen configuradas para ser criminales o para ser ciertas cosas y aunque les eduquemos van a tener tendencia? Vale. Esto es un melón enorme. Sí. Mira, la genética es importante. La genética tiene un peso muy importante, evidentemente, ¿no? Pero tiene todavía más peso la epigenética. Es decir, tú puedes tener una base a nivel de nacimiento, ¿no? por tu padre, por lo que sea. Pero, sin embargo, la epigenética, que es el ambiente, es la educación, los valores, el cariño que te han dado tus padres, etcétera, eso puede hacer que se frene absolutamente todo. Pero absolutamente todo. Entonces no llegará a ningún sitio. Tú puedes ser un psicópata, tú puedes nacer un psicópata, pero la epigenética hace que seas un psicópata integrado y que no se te note incluso ni que lo sepas, ¿no? Como le pasó a Fallon. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú juntas, pues por ejemplo, una persona que sea un psicópata con una epigenética negativa,
pues un niño que no tenga cariño por parte de los padres, que le maltraten, que le abandonen, etc. Lo que estás haciendo es potenciar, o sea, es darle un montón de cosas negativas a un perfil no empático, que le da igual si te estás muriendo, que incluso en la búsqueda de sensaciones, la única sensación que él percibe como placentera es el poder, el someter. Si no hay algo que lo frene, ostras, pues es complicado. Luego, ¿predisposición genética existe? Existe. Pero hay una parte epigenética que es fundamental. Por eso es tan importante en los niños. Bueno, depende de los autores que escuches, pero yo creo que hasta los 6 primeros años, o sea, es todo, ¿no? Sí. Pero hasta los 6 primeros años, la percepción de amor en los niños, de cariño, de buen trato, de tenerlo todo bien, para mí es fundamental. Fundamental. Puede evitar muchas cosas de mayor. Muchas cosas. Y esto, fíjate, me lleva a un dato que escuché el otro día muy curioso, y es en Cataluña, creo que fue la Fundación Josep Carreras, a través de esta fundación se hizo un experimento con personas que se parecían mucho. Un fotógrafo, pues diferentes personas del mundo, pues a lo mejor una persona de Australia se parece mucho a Víctor y, oye, venga, quedamos y hacemos una foto. Joder, mira qué curioso, cómo se parecen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta fundación coge una serie de científicos especialistas en la conducta y les hace unos test psicológicos, incluso un examen de ADN. Y estas personas que físicamente se parecen una barbaridad, tienen hasta cadenas de ADN exactas. Pero es más, llegan a coincidir hasta en consumos de drogas, en conducta, etcétera, etcétera. Luego, ¿podríamos estar uniendo la semejanza a nivel de rasgos, a nivel físico, con incluso conductas, porque el ADN también es muy parecido? Me parece un melón tremendo. Eso me lo han dicho incluso policías, pero no en función de la raza ni nada, sino hay ciertos perfiles que tú sabes por cuestión de haber visto muchos que han hecho algo malo. Sí, es curioso. Brutal. De hecho, hay una pseudociencia que se basa en eso, que viene del Lombroso, que evidentemente es una pseudociencia, no tiene ningún sentido, pero sí es verdad que hay ciertos rostros que tienen algo. Mira, es más, yo tengo una conocida que ha sido víctima de malos tratos, ha tenido 3 parejas, las 3 parejas la han hecho polvo, horroroso. Las 3 parejas son violentas, las 3 parejas tal. Tú ves a las 3 parejas y se parecen una barbaridad. Pero a unos niveles de dar miedo. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues a lo mejor ese aspecto físico ahí a nivel de seducción, claro, y pudiera conllevar un tipo de comportamiento, pues no me atrevería, no sé qué ciencia puede haber detrás de esto. O sea, se me ocurren varias cosas, pero no sé a nivel de evidencia científica lo apoyado que podría estar. Pero cuanto menos es curioso. Entonces es verdad que muchas veces tú ves a gente que la puedes asociar a conductas. Y es más, Víctor, córtame si ves que me voy por las ramas. No, dale. Hay un experimento de Alexander Todorov, que es un neurocientífico, que hace poco volvió a renombrar Mariano Sigman, que es otro neurocientífico argentino que está afincado en España, en el que pone 3 rostros muy parecidos, pero con características diferentes, y te dice, el experimento es, mira, tienes una maleta con las cosas más importantes de tu vida. Te voy a poner 3 rostros. Tienes que elegir quién, y son desconocidos, quién va a cuidar de esa maleta durante unos instantes. Elige. Entonces, tienes que elegir en décimas de segundo. Casi todo el mundo elige a la misma persona. Y casi todo el mundo elige a la misma persona por una activación de la amígdala. Es decir, el de la izquierda me parece una persona muy blanda, el de la derecha me activa la amígdala y me da miedo, y el del centro no. Elijo el del centro. Y todo el mundo elige el mismo por rasgos faciales. Es decir, elige la emoción muy por encima de la razón. Es alucinante. Totalmente. Una cuestión muy interesante, el tema de la testosterona. ¿Cómo de importante crees que puede ser dentro del factor de la criminalidad? Porque vemos que muchas veces, como que los hombres en ciertas cuestiones se mueven como una campana de Gauss. Sí. Al igual que te pueden salir muy genios, precisamente por algunas cosas, también te pueden salir absolutos degenerados o hacer absolutas barbaridades. ¿Cómo crees que es de importante todo esto? Yo creo que es importante. Todo lo relacionado con las hormonas al final te va a llevar a una predisposición. Y de hecho, no solamente la testosterona, sino el gen del guerrero, ¿no? El famoso gen del guerrero, que es un gen que el que lo tienes, vamos. Eso no lo conocía. Pues googlealo porque es brutal. Bueno, hay un gen que cuando lo tienen ciertas personas, que además quiero recordar que estaba bastante relacionado con una testosterona alta, suelen ser personas muy conflictivas. Personas guerreras, conflictivas, suele ir asociado pues con peleas, con el típico de que me estás mirando y te parto la cara, etcétera, ¿no? Incluso delincuencia y delincuencia complicada y sangrienta. No. Bueno, pues evidentemente se dan hombres, no se dan mujeres, porque está además relacionado con el rol masculino de la competencia y del alfa, ¿no? Del macho alfa. Ojo que también hay hembras alfa, cuidado.
Pero bueno, es verdad que ese rol y se ha dado en el mundo animal, ¿no? Entonces la testosterona, evidentemente, cuanto más testosterona, vamos a atender más al liderazgo, vamos a atender más a ciertas conductas un poquito más violentas, que entran dentro de la normalidad. Intentar hacer desaparecer eso es estúpido. Entonces, a nivel químico podemos modificar a una persona, en el sentido, yo cojo un tío, le meto un vial de testosterona y de repente puedo, de alguna manera, moldear su forma de ser, porque la química está alterada. Te voy a dar otro dato mejor todavía. Mira, hay un estudio del 2010 de Amy Cuddy y Javi Courtney en el que demuestran que generando una postura, digamos, ¿cómo denominarla? Empoderada, es decir, típica elevación de la barbilla. Eso lo decía Jordan Peterson, me suena. Sacar pecho, ponerte grande. Con 2 minutos, 2 minutos, la testosterona sube un 20% y el cortisol baja un 25%. Wow. Brutal. Sí, sí. Bueno, vamos a ser honestos. Se intenta replicar el estudio y no se llega a tanto, ojalá, intentan replicar una serie. Los culturistas iban a poner... Pues imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, no, esto no funciona porque lo hemos intentado replicar y no son estos datos. Vale, oye, pues a lo mejor puede ser que no, puede ser que sí, puede ser que no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora a nivel de neurociencia se está viendo qué es lo que ocurre a nivel de postura. Y a nivel de postura ya se ha visto que, por ejemplo, la recuperación de estados emocionales solamente se consigue o se acelera cuando las posturas son erguidas, son grandes, son expansivas. Y no ocurre esa recuperación de la misma manera cuando las posturas son más egocentradas, son más recogidas. Incluso hay evidencia a nivel de divagación. Una persona que esté tumbada o sentada divaga más que una persona que está erguida. Y hablo de neurociencia, no hablo muy demostrado. Yo hace poco un máster en neurociencia y esto pues lo hemos estado dando y claro, yo me lo he llevado al terreno de la comunicación no verbal. Entonces luego, evidentemente, los cambios corporales hacen que ocurran cosas incluso a nivel de hormonas y esos cambios a nivel de hormonas se están observando cambios a nivel de comportamiento. Pues me parece tremendo. Sí, es que al final, en cuestión, por ejemplo, de química, me parece que una persona, literalmente, si le modificas un poquito el factor química, cambia todo. O sea, es que las hormonas a día de hoy, bueno, a día de hoy siempre. Sí, sí. Y neurotransmisores, o sea, tú ahora mismo, bueno, solamente tienes que ver lo que son los medicamentos de salud mental. Sí. Es decir, anfetaminas, sí. Cualquier persona que tenga depresión, cualquier persona que tenga un trastorno de ansiedad, le enchufas sertralina, nivelas a nivel químico y a funcionar y vas flotando por ahí. O sea, que es que evidentemente funciona y eso es a nivel químico. Más luego todo lo que se sabe a nivel químico, por ejemplo, de los beneficios del deporte. No solamente porque a nivel cardiovascular, porque a nivel de fuerza, estupendo, pero es que a nivel químico, lo que te aporta de neurotransmisores el deporte es espectacular. Sí. Además, mira, hay una cosa que a veces comento con muchos emprendedores que vienen aquí, que hablamos mucho últimamente está muy de moda toda la adicción a la dopamina, del TikTok y demás, y yo me acuerdo que siempre se lo lleva a su terreno y digo, y la adicción a la dopamina de conseguir dinero, lograr objetivos y demás, estamos en el mismo juego, lo que pasa es que este juego es productivo, pero tú necesitas esa validación constante y también estás en ese juego de alguna manera. Y cuando sales de él, quieres volver a él, porque eres adicto a ese juego. Sí. Y si no te va bien ese juego, te deprimes. Sí, sí. Y es muy curioso. Es súper curioso. No, y al final somos muy simples. Sí, totalmente. Y te iba a comentar, y decías antes el tema de las mujeres alfa. ¿Cómo son estos perfiles? Bueno, pues una mujer alfa al final es una mujer con un rol de liderazgo, ¿no? Mira, el tema del rol alfa, tanto en hombres como en mujeres, ten por cuenta que el hombre es un animal de grupo. Es además un animal, un ser colaborativo y normalmente necesita un alfa. Es decir, el grupo necesita una persona de referencia. Igual que la persona de referencia con un rol de alfa necesita un grupo. Entonces, a nivel comportamental se ve fácilmente, pero en ocasiones está bastante oculto. Es decir, a mí me interesa muchas veces en una reunión, en una negociación, poder saber quién es el alfa, porque en muchas ocasiones quien tú crees que es el alfa no es el alfa, es el portavoz, pero no es el alfa. Eso es muy cierto. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar el alfa? Yo empiezo a hablar, empiezo a tocar egos, y en el momento que hay una de las personas que expande su lenguaje corporal a nivel de volumen, que dices cualquier cosa y hace esto, por ejemplo, y eleva un poquito la barbilla, o típico de Donald Trump, empieza a poner los objetos hacia y a ocupar más espacio, ahí tienes el líder. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tú identificas al líder, al alfa, hembra o macho alfa? Es, si tú eres el portavoz, yo voy a hablar contigo, por supuesto, pero de vez en cuando, ¡pam!, voy a ir mirándole, voy a hacer ciertos guiños atencionales a esa persona, porque su ego lo necesita y va a venir muy bien a su ego. No voy a desvelar nunca que lo sé, porque tampoco me interesa, pero yo de vez en cuando, ¡pum!, le voy a lanzar esas visuales. Y no falla. A veces dicen que es el tío que va peor vestido. A veces el peor vestido o a veces es el que se sienta el último o el que... Pero son muy identificables. Si además lo haces bien, se puede identificar muy bien. ¿Hay algún otro perfil así interesante? Por ejemplo, se habla de sigma, se habla a veces de estas cosas. ¿También existen otros perfiles?
Pero a nivel de... Sí, de roles, por así decirlo. Yo me quedaría con... O sea, realmente a mí me gusta identificar el alfa y el grupo. Yo no me saldría de ahí porque nos podríamos incluso confundir. Si tú identificas el alfa, tienes al grupo. Así de claro. Pero absolutamente. Porque, mira, si tú quieres hacer... no te quiero dar el dato porque está restringido, pero fíjate, un grupo de personas, digamos, muy alteradas. Si yo les digo que se vayan de la habitación, me van a decir que están en su casa y no se van a ir de la habitación, ¿vale? Pero si yo identifico al alfa, que en este caso era una mujer, le digo, perdona, necesito que una persona como tú le diga a todo que sí se pueden ir, porfa. Hazme ese favor. Por supuesto. A ver, todo el mundo fuera. Todo el mundo fuera. Al final consigo lo que yo quiero con dos beneficios. Que todo el mundo se va fuera y que el alfa tiene el rol de alfa. Le he regado el rol de alfa. Su ego está regado. Perfecto. Luego todo salió bien. Todo salió perfecto. Alfa. O sea, yo identificaría al alfa por encima de cualquier cosa. Incluso, claro, porque cuando hablamos del alfa nos pensamos que hay uno. Puede haber 2, 3, 4, 5. Porque no es solamente el rol que ejerces, sino el que quieres ejercer. Porque puede haber en un grupo 3 alfas. Y luego al final ser uno el que tome las riendas. Pero el rol, ahí los tienes. Entonces, ¿qué haces con 3 alfas? Pues a cada uno lo suyo un poquito. Esto yo creo que es muy interesante, sobre todo a la gente que se dedica a la noche. Porque al final muchos conflictos a lo mejor se los puedes resolver si sabes quién manda en el grupo. Mira, ya no solamente eso. Mira, yo en mis formaciones tengo un vídeo que es brutal. Cuando la gente lo ve y dice, no me lo puedo creer. Y es de una trifulca en las afueras de una discoteca, en donde una de las personas que no está metida en la pelea, tú identificas unos 30 segundos antes que va a pegar, que va a agredir. ¿En serio? Pero vamos, tal cual. O sea, tú llegas y dices, mira, esta persona, fíjate la configuración que tiene corporal, acaba de generar una expresión corporal típica del deseo de actuar que tiene una persona cuando va a hacer esto. Eso es que va a hacer algo, porque además tiene tracciones en la ropa, que es otra manera de tú darte cuenta que una persona va a hacer algo. ¿Con tracciones en la ropa? ¿Qué te refieres? Tracciones es en los pantalones, hacer así hacia arriba. De hecho, este chico lo que hace es abrir las piernas, bajar un poco el centro de gravedad, pero hacer círculos sobre sí mismo y traccionarse hacia arriba un poco los pantalones 2 o 3 veces. En los 30 siguientes segundos él simplemente está observando y está la pelea un poco por allí y en un momento en el que se acerca uno de ellos lanza un puñetazo y le deja cao. Pero es que esto también tengo un vídeo con una mujer con falda. También ejerce esta separación de piernas y la tracción atrae, es decir, coge y pega pequeños tirones de la falda hacia arriba. Son 2 visualizaciones que esas sí las vemos o nos preparamos o corremos. No. Entonces eso, por ejemplo, para porteros de discoteca, para la seguridad privada, para todo esto son indicadores brutales porque tú, en el caso de identificarlo, tú lo que haces es quitar el foco de atención de esa persona. Oye, perdona, quítate de aquí o te importa lo que sea. La apartas. Y exactamente, que el foco se vaya hacia otro sitio y estás evitando males mayores. Ya, pero a lo mejor puedes adelantar también que pase, porque si el tío va caliente y dice, bueno... Depende cómo actúes, efectivamente. Si a lo mejor le dices, tú, ya está. Porque efectivamente yo lo suelo traducir como deseo de actuar. Entonces, cuidado, cómo le abordas, porque a lo mejor el deseo de actuar te lo llevas tú. Y es un peligro. Sí, totalmente. Bueno, Juanma, yo creo que ha sido una entrevista muy interesante y si querías mandarle un mensaje ahí a la audiencia para que se prevengan de malas personas y aprendan a analizar el comportamiento de las personas. Pues sí, en ocasiones lo que suelo decir es que se dejen guiar muchas veces por sus instintos, por ese sexto sentido, porque en ocasiones sexto sentido indica neuronas, espejo y experiencia. Así que dejaros llevar. Juanma, muchísimas gracias. Dejaré sus redes sociales por aquí y si queréis ver también el vídeo del puñetazo por ahí, creo que lo tendrás por ahí, ¿no? Lo tengo, claro. Os lo dejo también en la descripción. Venga, hecho. Muchísimas gracias. Sí, tío.